Buenos días, mis hermanos amados. Gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de traernos aquí en este día. Gracias porque podemos estar todos los hermanos juntos y en armonía. Oremos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos provees, Señor, que nos das para venir a alabarte, a glorificarte, a rendirte culto, Señor, como tú te mereces. Gracias, Padre, porque en nuestros corazones pusiste el deseo de venir a estar aquí, todos juntos, como dice tu palabra, y en armonía, en este sitio, en tu casa, donde hay salvación y vida eterna. Padre mío, bendice este recinto, que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, que todo lo que hagamos, Padre mío, sea para tu honra y para tu gloria. Bendice, oh Dios, esta alabación de este día, Señor. Bendice a los que la integran. Bendice a nuestra hermana Yadi. Bendice a los jóvenes, Señor, que están con nosotros, Padre, ayudando para que esta alabanza sea más bonita. Padre, que esto llegue a tu trono como un perfume agradable, mi Dios. Tú te sientas complacido con esta alabanza. Bendice, oh Dios, también la predicación de hoy. Gracias, mi Dios, por el pastor que la va a exponer. Señor, que tu Espíritu Santo sea con él. Que él pueda ministrar, tu Espíritu Santo pueda ministrar a través de sus palabras en nosotros. Bendícele, Señor. Úsale, Padre amado, que salgamos edificados, que salgamos llenos de ti, Señor, con corazones limpios, Padre, y cada vez más cerca de ti, con el deseo de estar más en comunión contigo. Oh Dios Santo, Todopoderoso, bendice también a los que están en la parte técnica, Señor, a Lucy y a Luis. Bendícelos, Padre, porque antes de que todas las personas lleguen aquí, ya ellos están, Señor, conectando todos estos instrumentos y esto para que el sonido sea mejor, para que la música se oiga más agradable, para que los monitores, Señor, nos muestren los versículos que se van a usar en la predicación y para que también veamos las letras de las canciones. Y puedan las personas que no están aquí vernos por Zoom, Señor. Gracias por estos hermanos. Gracias, Señor. También, Padre amado, el grupo de líderes de esta iglesia ha estado planificando muchas actividades, Señor, para este mes. Esas actividades las vamos a mencionar en este día aquí. Bendice, Señor, esos anuncios que vamos a hacer. Que cada persona de los que estamos aquí y de los que nos están viendo por las redes, Señor, se sientan obligados, sientan deseos de compartir, de participar en todas estas actividades. Como decía nuestro pastor, esa es una manera también de congregarnos cuando nos comprometemos con las actividades de la iglesia. Especialmente pedimos en este momento, Señor, por la evangelización. Señor, que estamos preparándonos, Señor. Gracias a nuestro pastor que está haciendo una gran labor, Señor, para esto. Gracias, Padre, que podamos nosotros apreciar este tiempo, que tengamos toda la dedicación, porque sabemos que la obra está en el Espíritu Santo, pero cuando nos preparamos, hacemos una mejor labor. Gracias por este kit para culturizarnos en evangelización. Y así, Señor, todas las actividades, todo lo que vamos a hacer en este día dedicado a ti, en este programa dominical, Señor, que sea para alabarte, para glorificarte, mi Dios, para que tú te sientas complacido. Tú eres merecedor de toda honra, de toda alabanza. Señor, que podamos enaltecerte, mi Dios, en esta mañana. Bendito seas, Padre del cielo. Alabado seas, mi Dios. Padre, que sigamos alegrándonos con júbilo, como dice tu palabra, alegrándonos
con los que iban a la casa de Jehová, porque allí hay bendición y vida eterna. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, dándote muchísimas gracias, Señor. Nuestros corazones están agradecidos a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Ponte de pie con nosotros. Dice la palabra del Señor en el Salmo 86:9. Leamos juntos. Vendrán todas las naciones que hiciste y adorarán, oh Señor, delante de ti y glorificarán tu nombre. Para eso tú y yo estamos en este lugar, así como oró nuestra hermana Gladys, para honrar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Lo hacemos juntos. Amén. Hacemos a nuestro Dios fiel y verdadero. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. A ti que estás conectado desde casa, canta el Señor con nosotros. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Eres fiel. Así eres, Señor. Cantamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Alza tu voz y dice: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Dios soberano, venimos ante ti esta mañana, Señor, con nuestras situaciones
del día a día. Primero que todo, agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí, alabar y bendecir tu nombre, Señor. Señor, en este momento queremos presentarte nuestras situaciones del día a día, Señor. Situaciones de enfermedad, situaciones de familia, situaciones económicas o cualquier situación que podamos tener, Señor, venimos a ponerla en tus manos, Señor. Señor, en esta mañana yo te quiero pedir muy en especial por mis compañeros de trabajo, Señor. Ellos tienen unos ideales realmente que no van en nada acorde contigo, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú me des las palabras correctas para yo seguir hablándole, Señor. Señor, y sobre todo en situaciones difíciles como los que están pasando algunos de ellos, tú estés con ellos en todo momento, Señor. Te pido, Señor, por Tony Escobar. Señor, por su situación con su hijo, que tuvo un muy feo accidente esta semana, donde se le dañó su mano izquierda, Señor. Y yo te pido, Señor, que allí donde él está, Señor, seas tú, primero tocando su corazón y segundo, Señor, dándole sanidad a su cuerpo en este tiempo, Señor. Y que ellos puedan entender que la solución a su vida no es nadie, no es nada de lo que ellos creen, que la solución a su vida eres tú, Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno, lo has demostrado hasta ahora y nos lo has demostrado hasta este momento, que a pesar de las situaciones difíciles, tú estás con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en el mismo lugar donde terminamos la semana pasada. Estamos en el aposento alto, el Señor reunidos con sus discípulos, con sus apóstoles, listo para ir a cumplir con su misión. Es la noche anterior a su arresto, la misión que él trajo, la misión de redimir al mundo de pecado. Dolorosa, por cierto. Quiero hablar un poquito acerca de lo que significa redimir. De acuerdo con el diccionario enciclopédico Baker, redimir es la liberación de cualquier posesión, objeto o persona, generalmente mediante el pago de un rescate. Eso dice el diccionario enciclopédico Baker. La raíz en el griego significa desatar y por lo tanto liberar. Y entonces el término en griego se usa para librarse de las cadenas, la esclavitud o la prisión. Ahora, cuando vamos al punto de vista teológico, redención indica una liberación de la esclavitud del pecado, el rescate o el precio pagado por la libertad. Eso es lo que significa la palabra redimir. Y esta palabra es la que entonces se usa en los 4 evangelios. Por ejemplo, Marcos dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en redención por muchos. Lo traduce rescate. Entonces, esa de rescatarnos de la esclavitud del pecado es la que se utiliza aquí en los evangelios. El Señor, por supuesto, pagó con su sangre el precio por nuestra libertad. Hoy somos libres, espiritualmente hablando, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que quiero seguir con la serie El Camino Final hacia la Redención. Pero quiero decirle que ese camino final hacia la redención tuvo un precio, y un precio bien caro. Y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros.
Hoy voy a hablar del momento, yo no sé si lo que voy a decir es correcto, pero el momento de duda, de temor, el momento donde él quiso hacer su propia voluntad. Sin embargo, se mantuvo fiel a su misión. Recuerden que él era hombre, 100% hombre. Y como hombre, pensó, temió, sintió dolor y pidió que, si era posible, pasara esa copa de él. Pero sin embargo, se mantuvo fiel. Así que hoy vamos a estar en Lucas, capítulo 22, donde estuvimos la semana pasada, pero vamos a leer los versículos 39 hasta el 46. Lucas, capítulo 22, verso 39 hasta el verso 46. Que lo vaya encontrando, por favor, se pone en pie para leer juntos de la palabra de Dios. Lucas 22, 39 al 46, y yo voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Y dice así: después de salir del lugar del aposento alto donde estaba, se fue como solía, y es bien importante esta palabra, al monte de los olivos. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, al monte de los olivos, le dijo: oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántese y oren para que no entren en tentación. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por ser fiel a la misión a la cual tú viniste a este mundo. Redimirnos del pecado, comprarnos con tu sangre preciosa, para que ahora tengamos la libertad de poder entrar al lugar santísimo en busca del oportuno socorro. En esta mañana, Padre, quiero compartir acerca de esa experiencia en el monte de los olivos, en el jardín del Getsemaní. Experiencia que nos enseña que lo importante que es hacer la voluntad del Padre Celestial. Porque es en Cristo Jesús que oramos y damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias por acompañarme en la lectura, y volvemos a la reunión de Jesús con sus discípulos. Imagínense que usted está ahí. En esta reunión, el Señor comparte algunos aspectos interesantes que nos muestran acerca de su omnisciencia, de conocer las cosas antes que ellas sucedieran. Él anuncia la traición de Judas. Judas estaba reunido con él, fue de los que celebró esa última cena con él, como hablábamos la semana pasada, pero de ahí salió a entregar al Señor. Habla acerca de la primacía y el servicio, de lo que nosotros debemos hacer para servir al Señor. Habla de la negación de Pedro. No, yo te voy a seguir, no importa lo que pase. Estoy dispuesto a morir contigo. Le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y sucedió. Entonces, después de decir esto, dice entonces el verso
primero que leímos, el 39, nos dice que él salió, fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. En este monte de los olivos había un lugar que se llamaba el jardín de Getsemaní. Y era un lugar donde el Señor frecuentaba cuando iba a orar, cuando estaba en Jerusalén. Lucas 21:37 dice: pasaba los días enseñando en el templo y saliendo al anochecer permanecía en el monte que se llama de los olivos. Es decir, ese era el lugar donde el Señor, cuando estaba en Jerusalén, donde él iba a orar en las noches. Judas, que sabía que ahí era el lugar donde el Señor estaba, entonces ese fue en ese momento cuando él fue a hablar con los dirigentes judíos y a entregar al Señor, y entonces él sabía en dónde el Señor iba a estar solo. Porque si lo hacía público, ya Jesús estaba reconocido como un profeta, eso iba a causar problemas en el pueblo, posiblemente una revuelta. Pero Judas aprovechó el momento que Jesús salió, él sabía que él iba al monte a orar, fue a donde los religiosos, y entonces los soldados romanos vinieron a tomar al Señor. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué el Señor fue a un jardín a orar? ¿Por qué no fue a otro lugar? ¿Por qué no fue al templo? ¿Por qué no fue a una casa a orar, sino específicamente a un jardín? Bueno, mira, la historia de la humanidad comienza en un jardín, el jardín del Edén. El pecado entra a la humanidad en un jardín. Génesis 3. Para los redimidos, la historia culminará en una ciudad jardín, donde ya no existirá pecado. Eso está en Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén. Entonces dice el comentario bíblico expositivo: pero entre el huerto donde el hombre fracasó, el jardín, y el huerto donde Dios reina, está Getsemaní. El huerto donde Jesús aceptó la copa de la mano del Padre. El primer Adán se rebeló contra el Señor en el jardín del Getsemaní y trajo y trajo el pecado y la muerte al mundo. Recuerden que Adán desobedeció a Dios y ahí entró el pecado. Y desde entonces nosotros somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa hasta que llegamos a conocer a Jesús. Entonces el postrer Adán, que es Jesús, se sometió en el jardín de Getsemaní y trajo vida y salvación para todo aquel que cree. En un jardín, muerte. En otro jardín, vida en Cristo Jesús. Primero a los Corintios 15:22, Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. De manera que, porque somos pecadores y estamos separados de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer, entonces Dios envió a Cristo, su Hijo, para que fuese el Cordero de Dios, para que hiciese el sacrificio perfecto, y entonces nosotros, reconociendo ese sacrificio, podamos llegar a la salvación. Entonces dice que sus discípulos le siguieron, por supuesto exceptuando a Judas, que fue para otro camino equivocado, a vender al Señor, a entregarlo. Entonces, hasta ahora, hasta este momento, sus discípulos siguen siendo fieles. Vamos a ver quizá la próxima semana qué pasa con ellos después. Cuando llegó al lugar, al jardín, les dijo: oren
para que no entren en tentación. Aquí estamos en el versículo 40. A mí me llama la atención esto, créanme. Es el momento más difícil del Señor. Es el momento más dramático del Señor. Es el momento más importante del Señor, el más doloroso, como le dije anteriormente, a punto de ser juzgado, arrestado, juzgado y crucificado. Pero Él piensa en sus apóstoles y piensa en nosotros también. Él no pensó en Él. Cuando Él llegó, Él le dijo, oren para que no entren en tentación. Cuando Él pudo decir, mire, oren por mí porque lo que viene es fuerte. Él pudo sentarse Él mismo y orar, pero no, Él dijo, oren para que no entren en tentación. Jesús en muchas oportunidades nos enseña la palabra que Él había recordado a sus discípulos la importancia de orar para que no entren en tentación. La oración modelo, la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, Él pide que no nos deje caer en tentación. Dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En la oración que Jesús mostró y enseñó a sus discípulos, Él ora para que nosotros no caigamos en tentación. Y aquí se lo recuerda. El Evangelio de Mateo, que también describe este momento que aparece realmente en los 4 evangelios, da la razón por la cual nosotros tenemos que orar. Porque en Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y aquí está la razón. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu está dispuesto a servir al Señor. Nuestro espíritu quiere servir al Señor, pero la carne se opone. Y nosotros somos débiles y recuerden, Satanás es más fuerte que nosotros. Satanás es más fuerte que tú y que yo. Si nosotros intentamos enfrentarnos a Satanás sin el Espíritu Santo. Pero si nosotros nos enfrentamos a Satanás con el Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos la posibilidad o la seguridad de que le vamos a vencer y que no vamos a caer en tentación. Y eso fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos cuando Él llegó al monte de los Olivos. El verso 41 dice, y Él se apartó de ellos a una distancia considerable y puesto de rodillas oraba. Algunos, la Reina Valera del 60 dice que se apartó como a un tiro de piedra. Es decir, así se calculaba el tiempo. La fuerza donde se le lanzaba una piedra, yo me imagino que los que tenían más fuerza la lanzarían más lejos. Pero se separó a una distancia bastante grande de ellos. Dicen también los otros evangelios que Él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo con Él. Dejó al otro grupo de los apóstoles aquí, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, cosas que había hecho anteriormente, y de ahí entonces se fue solo a orar. El Señor oraba de rodillas y puesto de rodillas oraba. Muestra de su rendición al Padre Celestial. Una persona que se postraba de rodillas, se estaba humillando delante de la persona. Cuando una persona era vencida en la guerra, en una guerra, lo ponían de rodillas. Eso significa, hay rendición para nosotros que ganamos la guerra. Aquí el Señor está haciendo su rendición al Padre Celestial. Si Él lo hizo, y Él es Dios, ¿cuánto más nosotros debemos rendirnos también al Padre Celestial? Entonces oraba diciendo, verso 42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el verso clave de nuestra predicación. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. La descripción que los otros evangelios hacen acerca de este momento nos enseña dos cosas importantes en la vida del Señor. Como le dije anteriormente, que tomó con él a Pedro, Juan y Jacobo. En Mateo 26:37 dice, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Lo segundo es que en 3 oportunidades, Lucas no lo dice, pero Marcos y Mateo dice que en 3 oportunidades él fue a orar, regresó y los encontró durmiendo. Y que en 3 oportunidades él pidió a su padre que apartara esa copa de él. Como dice Mateo 26:44, ya el último dijo, dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Y cuáles eran esas palabras? Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el detalle importante? No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Jesús estaba sometida a su Padre Celestial. Él quería que no pasar esa copa, esos clavos que iban a traspasar sus manos, esa lanza que iba a traspasar su cuerpo, esos clavos que iban a traspasar sus pies. Él no quería en su voluntad que eso pasara, porque él era hombre. Pero entonces lo importante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabía que él iba a resucitar al tercer día. Él sabía que al tercer día resucitaría porque él es Dios. Pero el dolor y la pena de cargar con nuestros pecados lo llevaba a angustiarse en gran manera. Para el Señor lo más importante era cumplir con la misión que Dios le dio. Y ahora te voy a decir algo. A ti y a mí, el Señor nos ha dado una misión. Y nosotros tenemos que cumplir con esa misión. Jesús cumplió a cabalidad, aún a costa del dolor que él podía experimentar. A veces nosotros nos sentimos tan cómodos que a lo mejor por eso es que no cumplimos con la misión. La misión que Dios nos dio a nosotros está en lo que se conoce como la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándole todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo me hacía esta pregunta. ¿Sería que Satanás, y por eso el Señor dijo, oren para que no entren en tentación, estaba aún tentando al Señor en ese momento? Porque si el Señor decidía, no, yo no voy a la cruz, bueno, no hay plan de redención. No hay manera de que nosotros hubiésemos sido salvos. Esa es la pregunta que yo me hago. Y en base a esto, Lucas 4:13, hablando de la tentación cuando el Señor fue tentado después del bautizo, Lucas 4:13 dice, cuando el diablo acabó toda la tentación, se apartó de él por algún tiempo. Se apartó de él por algún tiempo. Pero en la mente de Satanás estaba interrumpir la misión que Jesús tenía. Por eso puso en el corazón de Judas que lo fuera a entregar. Por eso el Señor decía en su voluntad, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
volvió a tentar a Jesús para que no cumpliese con la voluntad de Dios, pero el Señor resistió con oración y la palabra en cada tentación de Satanás. Y esas son las dos armas que nosotros tenemos, la palabra de Dios y la oración, para combatir cualquier tentación que pueda venir a nosotros. El verso 43 dice: entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Obviamente el Padre no podía dejar a Jesús solo en ese momento, a su Hijo amado, sabiendo lo que viene. Dice que mandó un ángel para que lo fortaleciera. Recuerdan en la tentación en el desierto también. La primera tentación para iniciar su ministerio terrenal. La última tentación para culminar con su misión en esta tierra. El Señor envió ángeles. En Mateo 4:11 dice: entonces de la primera el diablo lo dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Al inicio de su ministerio y al final de su ministerio, los ángeles fortalecían al Señor. Dios el Padre le dio el apoyo total a su Hijo amado. Bueno, Dios todavía envía ángeles a ayudarnos a nosotros. Yo les conté la vez que nos quedamos sin gasolina, o me quedé yo porque yo andaba solo. Y apareció de no sé dónde en la Turnpike, no, en las Sogras, un señor, y se paró y me dijo: mira, ¿qué te pasó? No, el marcador no está bueno y no sabía, este carro me lo prestaron, y se quedó sin gasolina. Y me dijo: oh, yo tengo una gasolina y un envase para ponerle. Bueno, el hombre buscó el envase, me dio la gasolina. Yo le pregunté: no me debes nada. Esto te permite llegar, ahora sé, Atlantic, ahí te sale, y entonces ahí mismo vas a conseguir una estación de gasolina y la pones. Más nunca supe quién fue. Se me fue. Y después le dije, ya, el Señor me mandó un ángel, porque nosotros estábamos una semana que habíamos llegado aquí. Y no conocía nada. Quizás si me pasa hoy, ya sé cómo defenderme. Llamo a Ramón o llamo a alguien para que me vaya a ayudar, a Luis, a alguien. Pero el Señor me ayudó ahí. El Señor sigue enviando sus ángeles. Y los envió a ayudar a Jesús, a fortalecerlo, pues nos va a enviar a nosotros también cuando nosotros estamos caídos. Cuando tenemos algún dolor, algún problema, alguna preocupación. El ángel del Señor va a estar ahí. 44. Y angustiado, el Señor oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas es un médico, o era médico, y el único que hace mención de esto, de que su sudor era como grandes gotas de sangre, es Lucas, más ninguno. Los otros tres evangelios no hacen mención de eso. Era tal la angustia que el Señor tenía, era tal la presión que de su frente comenzaron a caer como gotas de sangre. La pregunta que yo me hacía era, esta angustia que le producía al Señor al momento de llevar la situación que estaba pasando, ¿por qué? ¿Era que a Jesús le preocupaba el hecho de que él iba a morir? ¿Por eso estaba angustiado? Yo creo que no. Porque él sabía, como les dije anteriormente, que el tercer día él iba a resucitar. Porque ya él conocía el plan de salvación. Pero la angustia, este es mi pensamiento, la angustia que el Señor sentía es porque hay personas y había personas que no consideraron a ese sacrificio como suficiente. Esa era la angustia que el Señor tenía. Lo angustiaba que su muerte en la cruz fuese en vano. Y cuando usted le predica a una persona y esa persona no acepta a Cristo, el sacrificio de Jesús fue en vano.
porque Él es nuestra salvación. Escucha, Él es nuestra salvación. Y si tú no lo recibes en tu corazón, no eres salvo. No todos los caminos conducen a Roma. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que aquellos que lo rechazan y no quieren recibirlo como Señor y como Salvador, están haciendo el sacrificio de Jesús en vano. Y eso le preocupaba al Señor. Saber que iba a pasar por todo eso y que gente no quiere reconocerle, eso le angustiaba y le angustia. Porque Pedro dice que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Ya les dije que los otros evangelios nos hablan de 3 oportunidades: orar, vino, durmiendo. ¿Por qué están durmiendo? Velen y oren para que no entren en tentación. Y se fue. Y volvió a orar y volvió a regresar. Y lo volvió a encontrar durmiendo. Y todavía fue una tercera vez y cuando vino, estaban durmiendo. ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. 2 veces. Y recuerde lo que hemos dicho cuando algo aparece 2 veces en un pasaje. El autor quiere indicar la importancia de lo que ello significa. Oren cuando llegó al monte de los olivos para que no entren en tentación. Su última palabra antes que llegaran los que lo iban a tomar: oren y velen para que no entren en tentación. Aquí está la importancia que Jesús le da a la oración. Eso fue lo que lo mantuvo a él, aún en su momento más crítico. Eso fue lo que mantuvo a Jesús, la oración, fortalecido para cumplir con la misión al cual él había sido llamado. Su oración al Padre, su comunión con Él. ¿Y nosotros? ¿Estamos dormidos o estamos velando para no entrar en tentación? ¿Cómo está tu vida espiritual con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Es el Señor la prioridad número 1 en tu vida? ¿O es la segunda, la tercera? Pablo dice en Efesios 5:14. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo sé que hoy hay muchos que tienen sueño. Tenemos. No me podía reír. 1 hora adelante, 1 hora menos de sueño. Hoy estamos medio somnolientos. Pero nuestra vida espiritual no puede estar dormida. Nuestra vida espiritual tiene que estar despierta. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para compartir de Cristo. Tenemos que buscar cada día de la presencia de Cristo en nuestra vida. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, siguiendo con la serie El Camino Final hacia la Redención, hemos compartido de lo doloroso que fue ese camino. Lo que Jesús sufrió para darnos la libertad espiritual, pero que siempre fue fiel al mandato divino y fiel a su misión. Dejó a un lado su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Los apóstoles se durmieron.
Y hoy a nosotros nos ordena, como a ellos, que velemos y oremos para no entrar en tentación. Velad y orad para que no entremos en tentación. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por enseñarnos con este ejemplo de entrega total a nosotros. Cómo, a pesar de todos los problemas que podían venir, fuiste fiel a la misión y fiel a la voluntad del Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias por darnos el regalo de la vida eterna. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte como el Salvador de nuestra vida y saber que algún día estaremos en la presencia tuya en los lugares celestiales. Cristo es suficiente. No necesitamos más nada para poder tener la vida eterna. Gracias, Señor, por darnos la libertad y por comprárnosla con tu sangre preciosa. Solo te pedimos, Señor, que seamos fieles y que podamos seguir llevando adelante el Evangelio de salvación a todo aquel que no te conoce. Porque es en Cristo Jesús que oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga.